Una humillante derrota ocurrida en el verano de 1921 que costó miles de muertes de soldados españoles en el territorio del Rif, lo que era el protectorado de Marruecos, ante las huestes rifeñas. ¿Os suena? Si no es así, no os preocupéis, porque hoy en Memorias de Pez os vamos a contar el desastre de Anual. Vamos a ponernos en contexto. Todo lo que os vamos a contar ocurre en Marruecos, en este país árabe que está en el norte de África. Aquí España a día de hoy controla dos territorios, Ceuta y Melilla. Los reyes católicos se hicieron con Melilla en el 1497, que por entonces estaba bajo dominio musulmán, y la incorporaron a la corona de Castilla. Y más tarde, en el 1580, Felipe II, quien había heredado la corona portuguesa, incluyó Ceuta a la corona española, aunque definitivamente quedó bajo soberanía española cuando España y Portugal firmaron el Tratado de Paz de Lisboa un siglo después. Pues bueno, estos territorios españoles están literalmente dentro de Marruecos, y Marruecos era un sultanato gobernado por la dinastía alauita, que había llegado al poder en el siglo XVII, y que a finales del siglo XIX y principios del XX se debilitó por las luchas de sucesión y las disputas por el trono, por una economía en decadencia que no podía hacer frente a las demandas financieras ni militares, y especialmente porque era un objetivo muy jugoso para las potencias coloniales europeas, que buscaban expandir sus imperios coloniales en el norte de África. En este caso nos referimos particularmente a Francia y a España. Como ya os hemos dicho, España poseía Ceuta y Melilla, mientras que Francia tenía Argelia como su colonia, además de ejercer una influencia significativa en Túnez y en parte de Marruecos. Así que las potencias europeas se pusieron las pilas y decidieron intervenir administrativa y militarmente en el sultanato de Marruecos, para ver si podían pillar cacho. Y les salió bien, hasta cierto punto. Las tropas españolas se enfrentaron a las tropas marroquíes en la batalla de Castillejos en 1860 por el control de la región de Tetuán, y tras la derrota marroquí se firmó el Tratado de Ouadras, que estableció las condiciones de paz. Como resultado, España retiró sus fuerzas de la región y amplió los territorios de Ceuta y Melilla, además de otras compensaciones. Lejos de alcanzarse una paz perdurable, las revueltas y los actos de violencia estuvieron a la orden del día. Unos años más tarde, en 1902, España negoció con Francia la forma de repartir las zonas de influencia del sultanato de Marruecos, aunque no se llegó a ningún acuerdo concreto. Así que dos de las potencias europeas más importantes, Francia y Reino Unido, establecieron la Entente Cordiale, donde establecieron la libertad de acción de Francia en Marruecos y de Reino Unido en Egipto. De hecho, en este pacto incluso se reconocía a España una zona de influencia en torno a Ceuta y Melilla, y la administración de una parte del territorio marroquí. Finalmente, todo el reparto de las zonas de influencia de estas potencias coloniales se resolvió en la Conferencia de Algeciras. Total, España se quedó con la franja norte de Marruecos, la cual incluía la región montañosa del Rif y la región vecina de Yebala, una zona altamente conflictiva y que traería bastantes problemas. La situación en el norte de África generó un gran descontento en España, tanto que la opinión pública se puso en contra de las campañas militares en Marruecos. Además, nadie entendía qué es lo que estaba ocurriendo allí. Unido a eso estaba el sistema de reclutamiento, que desencadenó una serie de protestas y disturbios. ¿El motivo? Pues que los hijos de las clases medias y altas conseguían escapar de los peores destinos e incluso del reclutamiento, y los que acababan yendo a la guerra eran los hijos de las clases más bajas. Lo que viene siendo lo mismo de siempre, vamos. La población española entendía entonces la llamada a las armas como un impuesto de sangre para estas clases sociales. Mientras, en el norte de África comenzó lo que se conoce como la Guerra del Rif, o Guerra de Marruecos, un enfrentamiento que se inició en 1909 entre las tropas coloniales españolas y francesas contra las tropas rifeñas que se sublevaron contra la dominación colonial. Las tropas españolas que se encontraban en estos territorios estaban mal vestidas, mal equipadas y con artillería muy anticuada y escasa, y la corrupción de algunos oficiales mermaba los suministros que eran destinados para la tropa. Frente a ellos, las tropas rifeñas jugaban en casa, así que se conocían bien el terreno y estaban adaptados al clima, además de disponer de armas de fuego. El as que los rifeños tenían en la manga era que Abdelkrim, su líder, había trabajado como traductor para el servicio de la administración colonial española y conocía todas las debilidades del ejército español. Con esta situación se veía venir el desastre. Pero avanzamos unos años, hasta 1920. Para que os hagáis una idea, el total de la fuerza española en Marruecos ascendía a 19.000 hombres, de los cuales 9.000 constituían la fuerza del comandante general de Melilla, Fernández Silvestre, frente a 95.000 hombres que Francia tenía en su zona del protectorado.
El plan del general Silvestre era conseguir Alhucemas para dominar el Rif y acabar con la guerra de Marruecos. En pocos meses, las tropas españolas avanzaron unos 135 kilómetros sobre el Rif, en dirección a la bahía de Alhucemas, desde Melilla, contando con menos de 7.000 hombres, 8 baterías y una escuadrilla aérea. Ante el avance español, la resistencia rifeña iba siendo mayor y más evidente, y Abd el-Krim iba consiguiendo más adeptos a su causa. Parece ser que la Junta de Defensa de España hacía oídos sordos ante la amenaza y desestimó enviar más reclutas o más material al ejército de África. El 15 de enero de 1921, las tropas españolas alcanzaron el pequeño pueblo de Anual, donde instalaron un centro de operaciones. Nadie entendió por qué el general Silvestre eligió este lugar, puesto que se encontraba en una depresión geográfica, rodeada de montañas de tierra, que eran perfectas para las emboscadas. El lugar estaba a unos 106 kilómetros de Melilla, y también estaba lejos del abastecimiento de agua más cercano. En el camino a Alhucemas, unos 1.500 hombres se lanzaron a crear una posición en el monte Abarrán y comenzaron a levantar las defensas para establecerlo, aunque les sirvió de poco. Las tropas rifeñas, al mando de Abd el-Krim, atacaron a Abarrán el mismo día. España perdió la posición y la artillería, y murieron 24 españoles, y 59 más resultaron heridos, sin contar las bajas de aquellos que se unieron a las filas enemigas rifeñas, y es que el ejército español estaba plagado de policías marroquíes que ayudaban en las labores de seguridad. Todavía nadie se lo esperaba, pero se estaba mascando la tragedia y el desastre de Anual estaba comenzando. Ignorando la derrota en Abarrán, el general Silvestre siguió en sus 13 y decidió crear otra línea defensiva en Igueriben, a 7 kilómetros de Anual. Otra mala decisión que sumó este general, y otra derrota para el bando español. Esta posición fue continuamente atacada y sitiada, y los españoles que estaban allí ni siquiera tenían agua para beber ni víveres para comer. De 300 hombres que se encontraban en Igueriben, sobrevivieron 33, que se retiraron hacia Anual. Allí unos 6.000 hombres hicieron frente a unos 18.000 rifeños que estaban bajo el mando de Abd el-Krim. Los datos desde luego dan que pensar, pero la situación que tenían estos soldados allí era incluso peor. Estaban desgastados física y moralmente, apenas tenían munición y sus líneas de abastecimiento, tanto de reservas como de agua, estaban cortadas. El general Silvestre envió un radiograma a Damaso Berenguer, que era el alto comisario en Marruecos, contándole su plan de evacuación de Anual. El plan era retirarse a Ben Tief y se reunirían con el resto de tropas españolas en Dardrius. El plan, que a priori parecía que iba a funcionar, fue un completo desastre. Se produjo de manera precipitada y caótica, aumentando la confusión de los soldados. En esa retirada, el regimiento de cazadores de Alcántara 14 de caballería, con 700 jinetes liderados por el teniente coronel Fernando Primo de Rivera y Orbaneja, intenta proteger la retirada de las tropas. Realizan acciones de flanqueo y rescate de heridos en medio del desorden. Pero igualmente es un fracaso. El general Silvestre debió de darse cuenta de que la había liado parda, y no se sabe si se suicidó o si se dejó morir a manos de los rifeños. Nunca encontraron su cuerpo, pero bueno, el resto de huidos de Anual se encaminaron hacia Sidi Idris. Incluso la guarnición, que estaba en Talilit, a 10 kilómetros de Anual, huyó, aunque de 200 hombres solo llegaron 80 a Sidi Idris. Estos 80 hombres se unieron a los 350 que ya estaban allí, pero finalmente solo sobrevivieron 16, tras otro asalto rifeño a la posición española. Desde la posición de Dardrius se mascaba la tragedia. El general Navarro, segundo jefe de la Comandancia General de Melilla, que había llegado a esta posición, decide esperar la llegada de refuerzos para continuar con la evacuación. El alto comisario Berenguer también decide que se concentren todas las tropas disponibles de la Comandancia General de Ceuta, además de la Legión, para defender Melilla, con el fin de que no se pierda la ciudad. En Dardrius, el general Navarro decide continuar con la retirada, agrupando bajo su mando a la guarnición de Dardrius y la columna procedente de Anual, que incluía un montón de heridos y enfermos que habían logrado escapar de manos rifeñas. Sin artillería, comida ni suficientes municiones, y siendo atacados por todos lados, el regimiento de Alcántara jugó un papel crucial en la agonizante retirada, ya que consiguieron proteger el camino y abrir el paso a la columna de retirada. Si no fuera por las incontables cargas de estos héroes, muchos más españoles habrían muerto en el desastre de Anual. A pesar de todo ello, poco antes de alcanzar las defensas españolas en el monte Arruit, la columna en retirada es atacada sobreviviendo solo 70 hombres de los 700 que habían partido de Dardrius. Y qué decir del regimiento de Alcántara, que en las cargas para salvar a la columna perdió casi un 90% de sus efectivos. Las cifras son completamente desoladoras. Entre los pocos hombres que acababan de llegar y la propia guarnición del monte Arruit sumaban 3.017 hombres.
El problema en el monte Arruit era el mismo que en Dardrius. Las tropas españolas estaban sin agua y sin comida, bajo un sol abrasador y con la moral por los suelos, sabedores de que no iba a llegar ningún tipo de ayuda. El general Navarro es autorizado a negociar la entrega de la fortaleza del monte Arruit con Abdelkrim, pero se encuentra que tras un duro asedio y constantes ataques, la rendición de la guarnición española resulta una matanza enloquecida. Y es que los rifeños jugaron sucio, puesto que esperaron a que los soldados españoles se desarmasen y apilasen todas las armas para comenzar la masacre. De los 3.017 soldados que había al inicio del asedio, solo 69 lograron sobrevivir. Sobre los restos del campamento quedan miles de cadáveres que permanecen insepultos durante meses. En estas circunstancias se inicia en Melilla la instrucción del expediente Picasso, un informe que pretendió reunir todos los hechos acontecidos en la Comandancia General de Melilla en los meses de julio y agosto de 1921, en lo que se conoce como el desastre de Anual, con el fin de identificar las responsabilidades militares en estos acontecimientos. Con las tropas refugiadas en Melilla y el expediente abierto, tras la desastrosa situación ocurrida en Anual y en el monte Arruit, el coronel Berenguer decide que las tropas que se encuentran en el frente occidental de Marruecos se desplacen a Melilla para defender la ciudad y comenzar la recuperación de las posiciones perdidas. La contraofensiva la realizaron unidades de la Legión y de los regulares, que recuperaron la mayor parte de las posiciones perdidas durante el desastre de Anual, pero ya era demasiado tarde, y la guerra se había cobrado ya muchas vidas. Abdelkrim había hecho prisioneros a un total de 350 hombres tras la derrota de Anual, entre los que se encontraba el general Navarro y otros oficiales. Una vez iniciado el expediente Picasso, se inician las negociaciones para lograr el rescate de los prisioneros, pero su liberación no se hace efectiva hasta un año después. Su rescate fue pagado tras largas polémicas y con la intervención tanto de particulares como de asociaciones como la Cruz Roja. De los 350 acabaron llegando a Melilla 326 cautivos españoles liberados. Sin embargo, ni el rey Alfonso XIII, ni el jefe de gobierno, ni ningún ministro están presentes en el puerto para recibirlos. El impacto del desastre de Anual fue terrible para la sociedad española. La cantidad de muertos era impresionante y la humillación mayúscula. Exactamente no se sabe el número de muertos, aunque la estimación que más consenso ha generado es de 7.915. La derrota también contribuyó a la inestabilidad política en España, ya que las críticas hacia la gestión del conflicto en Marruecos fueron numerosas. Esta polémica provocó la caída del gobierno conservador del político Sánchez Guerra en 1922. Un año más tarde, y aprovechando la inestabilidad política, Miguel Primo de Rivera inició una dictadura en España con el beneplácito del rey Alfonso XIII. Pero esa es otra historia que ya os contaremos. Mientras decirte que si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y seguirnos en nuestros otros canales, Memorias de Dolly y Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.